En esta ocasión vamos a dar algunas pistas acerca del tejido linfoide con el objetivo de que puedan visualizar mejor las laminías histológicas que se van a presentar en el siguiente laboratorio. Vamos a hablar de algunas generalidades para que ustedes puedan comprender algunas cosas hablando directamente de los órganos linfoides. Pues el tejido linfoide es el que se encarga de la defensa inmunitaria. Dentro de los diferentes componentes vamos a encontrar órganos que están encapsulados, como los ganglios linfáticos, timo y vaso, que al final ustedes van a poder distinguir entre cada uno de ellos. El sistema linfoide difuso, que no posee cápsula, este es muy abundante. Y de manera general el tejido linfoide protege contra macromoléculas, virus, bacterias, hongos y células transformadas por virus. Dentro de las generalidades del sistema inmunitario, esto es importante que nosotros lo comprendamos, que existen dos tipos de componentes, el sistema inmune innato y el llamado adaptativo. Nosotros sobre todo vamos a describir, mejor dicho, aquellos órganos donde ocurre la función del sistema inmune adaptativo. El sistema innato es inespecífico, es decir, actúa de manera indistinta contra cualquier agente que parezca extraño y está compuesto principalmente por las células que se llaman los macrófagos, que son los mismos monocitos cuando están en sangre periférica, los neutrófilos, que es un componente importante del componente sanguíneo, y las células NK o natural killer o asesinas naturales, que son un tipo especializado de linfocitos T que se encarga contra la defensa de células que se han estado mutando o han estado transformándose. Dentro del sistema adaptativo, que es el que más nos interesa ahorita, la función la realiza eliminando gérmenes de manera específica, y aquí se incluyen los linfocitos T y los linfocitos B. Vamos a empezar diciendo que no hay diferencia histológica entre un linfocito T y un linfocito B, y que estas diferencias están dadas por marcadores que solo pueden ser detectados con pruebas inmunohistoquímicas. Existen dos tipos de respuesta inmunológica, es decir, el mecanismo a través del cual se realiza la respuesta es por dos medios: la respuesta humoral, que es mediada por anticuerpos, que es lo mismo decir inmunoglobulina, y la respuesta citotóxica, que es mediada por células. Típicamente la respuesta humoral está dada por los linfocitos B y la respuesta citotóxica está dada por los linfocitos T. Algunas generalidades de los linfocitos B se originan en la médula ósea, se encargan del inmunidad humoral, como habíamos dicho. Una vez que estos linfocitos B son estimulados y maduran, se convierten en un tipo de células especializadas que se llaman células plasmáticas y son productoras de inmunoglobulina o anticuerpos. Una vez que se inicia la respuesta inmune, ocurre un fenómeno llamado clonación, que no es más que la impregnación de la célula que ha sido activada, activa a otros linfocitos que son vírgenes en ese momento, les pasa su información y ocurre una rápida división para que pueda darse el ataque de manera efectiva contra el agente extraño. Los linfocitos T de manera general también se originan en la médula ósea, pero ellos tienen una particularidad, que migran hacia el timo para ser adiestrados, para ser preparados y para que sean maduros y para que sean competentes desde el punto de vista inmunológico. Tienen a su cargo la respuesta inmune mediada por célula, a diferencia de los linfocitos B, que median por inmunoglobulina. Histológicamente, lo que hemos mencionado, no hay una diferencia entre estos dos tipos de linfocitos visible. Existen dentro de la clasificación de los linfocitos T, tampoco esto es visible. Existen células ayudadoras, que son las que ponen toda la red en acción. Las citotóxicas, que son las que ejercen directamente la función de eliminación. Las supresoras, que son las que dicen que ya la respuesta ha terminado y para que se pueda ocurrir la disminución de la respuesta una vez que ya ha sido efectiva. Y los linfocitos T de memoria, que son los que guardan la información después de la lucha contra un germen específico. Hablemos ahora un poco de los órganos linfoides. Estos se clasifican de manera general en dos tipos: los llamados primarios o centrales y los secundarios o periféricos. Los centrales son los que en donde ocurre principalmente la producción y maduración de los linfocitos,
Y aquí vamos a incluir al hígado fetal, que es el principal órgano hematopoético durante la vida fetal, la médula ósea del adulto y el timo. Dentro del órgano secundario, aquí es donde podríamos decir que se conservan las reservas de linfocitos T y B ya maduro y solo están esperando pues que tener un contacto con el agente específico y poder desencadenar la respuesta. Aquí no se da la producción directa de los linfocitos y aquí se incluyen a los ganglios linfáticos, el vaso y el llamado tejido libre asociado mucosa. Este es un consejo muy importante, sobre todo para ahora que van al laboratorio, cómo reconocer cada órgano linfoide. Esta es mi recomendación. Reconozca si posee cápsula o no. Eso les va a brindar una información enorme. Ya si tiene cápsula, las posibilidades se disminuyen a que sea un vaso, un timo o un ganglio linfático. Cada órgano, que es lo que vamos a hablar ahorita, tiene un patrón histológico propio. Es decir, la mayoría de ellos tiene corteza y médula, pero no se organiza de igual forma la corteza y médula en cada uno de los órganos. Tiene que aprovechar los detalles propios y únicos de cada órgano. Por ejemplo, los corpúsculos de Hassall son propios del timo y no los va a encontrar en ningún otro órgano linfoide. Recuerde que cada órgano contiene linfocitos, es decir, en general, todo órgano linfoide está compuesto de una gran cantidad de linfocitos con un armazón o una estructura de tejido conectivo de tipo reticular que son los que le dan sostén. Pero cómo se organizan los linfocitos en ese esqueleto es lo que le da la particularidad a cada uno de los órganos, y también los patrones vasculares, como por ejemplo lo que ocurre en el vaso, nos brinda mucha información acerca de la distinción entre un órgano y otro. Entremos ya en materia. El timo, una microfotografía del timo. Aquí vemos una panorámica vista en una vista, por ejemplo, de 4X, donde podemos ver en general todo el órgano. Podemos observar en esta zona que es donde está la cápsula presente. Aquí está otro trozo de cápsula. Aquí debería haber cápsula, pero se ha perdido obviamente por la preparación del tejido, pero aquí es muy evidente. Ya cuando el órgano es encapsulado ya me disminuye las posibilidades. Ahora veamos cómo la cápsula penetra en el órgano y lo divide en pequeñas parcelas o pequeños espacios que se llaman lobulillos tímicos. Estos lobulillos son muchas veces incompletos, pero note usted que cada espacio o cada parcela tiene una parte más clara en el centro y una parte más oscura en la periferia. La parte clara en el centro se le conoce como la médula del lobulillo tímico y la parte oscura se le conoce como la corteza. Este es un patrón único del timo. Recuerde, presencia de cápsula. La cápsula lo penetra dividiéndolo en lobulillo, y cada lobulillo posee una médula central clara y una corteza periférica de manera oscura. Ahora veamos este órgano un poco más de cerca. Aquí nosotros logramos ver la cápsula, vemos la presencia de vasos sanguíneos penetrando también en el órgano a través de su cápsula, y vemos cómo lo empieza a dividir en lobulillos incompletos. Aquí está la parte clara de cada lobulillo, que es la médula, y la parte oscura, que es la corteza. Ahora note usted que hay unas estructuras de color rosado dentro de la médula, que las vamos a ir a clasificar posteriormente. Aquí vemos cómo la cápsula va penetrando completamente en el órgano. Nos acercamos más todavía al timo. Aquí vemos todavía un resto de tejido conectivo, y aquí tenemos en general una vista parcial de un lobulillo. Ahora nosotros podemos observar de manera más clara esas estructuras rosadas, que son bastante irregulares, porque el otro componente del timo, además de los linfocitos, es una célula llamada célula reticuloepiteliales o epitelio reticulares, que no se pueden clasificar también en los microscopios, pero sus núcleos muchas veces son visibles. Entonces vemos que la médula está un poco más clara porque hay menos linfocitos acumulados, y vemos estas estructuras que las vamos a ir a ver más de cerca. Aquí nosotros vemos la médula de un lobulillo tímico. Vemos núcleos de células reticuloepiteliales. Aquí vemos 2 de ellas, 3 de ellas, y empezamos a observar estas estructuras que son como embudos, en pequeños embudos o enrollados. Estas estructuras son, se postula que son células epitelioreticulares del tipo 6, que ya están un poquito envejecidas y que adoptan estas formas características. A estas estructuras se les llama corpúsculos de Hassall, y este es un detalle histológico exclusivo de este órgano llamado timo.
Veamos ahora el ganglio linfático, también es un órgano encapsulado. Aquí vemos un esquema bien general para que ustedes observen que esta es una estructura ovoide que se encuentra interrumpiendo el paso de todos los vasos linfáticos, por lo tanto hay una enorme cantidad de ganglios linfáticos en el organismo. Ellos se encargan de filtrar la linfa que va circulando por el sistema linfático. Entonces cada vez que los vasos linfáticos, como están en medio del sistema, quiere decir que van a tener vasos linfáticos donde llega linfa, y luego él va a tener un vaso donde sale la linfa. A los vasos que por donde llega se les llama vasos linfáticos aferentes, y la presencia de vasos linfáticos aferentes es exclusiva del ganglio linfático, porque es el único que está interrumpiendo toda la circulación linfática. La idea es, de manera general, que la linfa, una vez penetrando por los vasos linfáticos aferentes, atraviese todo el interior del órgano y se filtra de una manera bastante compleja, pasa por su corteza, pasa por su médula y finalmente sale completamente filtrada y limpia para continuar su camino por todo el sistema linfático. Aquí tenemos la correspondiente microfotografía, y aquí ya nosotros podemos marcar algunas diferencias con otro órgano. La presencia de la cápsula es lo que lo hace común con el timo. Sin embargo, no vemos que la cápsula lo penetre ni lo divide en ovulillo, sino que empezamos a ver una área general más oscura en la periferia y una área más clara en el centro. Entonces todo el ganglio linfático tiene una corteza en general y una médula en general. El patrón de cómo se organizan los linfocitos en la corteza es de manera nodular, es decir, formando bolas, esferas o grandes nudos circulares o esféricos de linfocitos, que son los que nosotros vemos en esta zona. Este es típico y característico de la organización de los linfocitos en la corteza del ganglio linfático. Si nos venimos a observar la médula ya tiene un patrón distinto, porque los linfocitos se empiezan a organizar en pequeños cordones, y por eso es que se dice que el ganglio linfático tiene una corteza nodular y una médula en forma de cordones. Aquí tenemos otra imagen. Aquí se ve más claro la presencia de la cápsula y se ve típico la presencia de nódulos en la corteza y la presencia de cordones en la médula. Aquí nosotros vemos un acercamiento de la médula del ganglio linfático y podemos observar estas estructuras que están hechas de linfocitos de manera irregular, parecen unos pequeños gusanos, y esos son las estructuras llamadas cordones medulares. Ahora vamos a ver el vaso. El vaso también es un órgano que posee una cápsula. Es una cápsula que emite pequeños tabiques, pero que no penetran al órgano, no lo dividen de ninguna manera particular. El detalle del vaso es el siguiente: cada una de las arteriolas del vaso está cubierta o está revestida o ha sido rodeada de una enorme cantidad de linfocitos, formando unas cubiertas que se le llama vaina linfocítica periarterial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a encontrar arterias. Aquí tenemos una arteria que ha sido rodeada de una gran cantidad de linfocitos. Cuando se hace el corte histológico, esto da la apariencia de ser un área bastante oscura, en el cual muy cerca del centro se encuentran arteriolas. Esta zona es lo que se conoce como pulpa blanca del vaso. Aquí vemos una zona de pulpa blanca, aquí vemos otra zona de pulpa blanca, y aquí vemos otra zona de pulpa blanca. Estos son como pequeñas islas, si ustedes las notan. Entonces, alrededor de cada isla tenemos una área que es muy diferente, muy distinta, que está teñida de un color bastante acidófilo o rojizo. Esta estructura es lo que se conoce como pulpa roja, que no es más que la apertura de los sinusoides venosos que están llenos de componente sanguíneo que drenan ahí, y eso es lo que le da un aspecto rojizo. Y también existen pequeños cordones muy finos hechos de células reticulares que forman unas estructuras llamadas cordones de Billroth. Entonces, ¿cuál es la estructura básica del vaso? La presencia de pulpa blanca con su arteria central, rodeado de pulpa roja en toda su periferia. Igual este es un patrón que no se confunde con el resto de los órganos. Aquí
Aquí tenemos un acercamiento del vaso y aquí nosotros podemos notar la presencia de las arteriolas y aquí podemos notar la presencia de los linfocitos bastante abundantes. Veamos un poco la amígdala. La amígdala tiene la presencia de enormes cantidades de nódulos. Este órgano, o mejor dicho, estos órganos, porque son varias amígdalas, no poseen un patrón específico, no tienen corteza, no tienen médula, sencillamente son grandes acúmulos de nódulos linfáticos, pero que tienen una característica particular y es que están cubiertos por epitelio plano estratificado no queratinizado. En otras palabras, una lámina donde ustedes vean el tejido linfoide organizado de manera nodular, asociado en el mismo sitio a unos grandes espacios llamados criptas y al epitelio plano estratificado no queratinizado, estamos hablando de tejido linfoide del tipo amígdala y se considera que es un tejido no encapsulado. Aquí tenemos otra imagen de amígdala. Aquí nosotros vemos el epitelio plano estratificado no queratinizado como penetra formando estos pequeños espacios llamadas criptas y tenemos el típico patrón nodular dentro del órgano. Aquí tenemos una cripta, este es un acercamiento, y aquí tenemos el típico epitelio plano estratificado no queratinizado y aquí tenemos abundantes linfocitos. Otra imagen de la amígdala, aquí tenemos este espacio llamado cripta y aquí nosotros podemos notar la presencia de los nódulos linfáticos. Estos son nódulos, pero la diferencia con los otros es que no están cubiertos de epitelio plano estratificado no queratinizado, por lo tanto no es amígdala. Esto, si nosotros observamos acá, esto es mucosa del intestino, en este caso específicamente del ilion, de la pared del ilion, y nosotros vemos acá como debajo del epitelio, en un tejido que se conoce como lámina propia, nosotros vemos enormes acumulaciones de tejido linfático en forma de nódulos. Repito, esto se conoce como tejido libre asociado a mucosa porque no está cubierto de ningún tejido en particular. Aquí tenemos también otra imagen del intestino y aquí nosotros vemos un nódulo único debajo de la mucosa, es decir, formando parte de la mucosa en una estructura llamada lámina propia, que es tejido conectivo laxo areolar, y aquí nosotros vemos un nódulo perfectamente bien definido. Y finalmente esta es también pared intestinal y vemos la mayoría de estas células punteadas que se encuentran en la lámina propia, que es este tejido que nosotros vemos acá, está compuesta de una enorme cantidad de linfocitos. ¿Cuál es la particularidad de estos linfocitos? Que no forman nódulos, sino que están dispersos, están regados, y de hecho esta es la forma de cómo el tejido linfoide se organiza de manera más numerosa, es decir, la suma de todo el tejido libre asociado a mucosa encontrado en la lámina propia es mucho mayor que la que se encuentra en los órganos típicos, ¿verdad? En el vaso, en el timo y en el ganglio linfático. Por lo tanto, este es un tejido que es muy importante para la función inmunológica. Estos han sido algunos detalles que esperemos les sirvan de refuerzo y les estimulen el ánimo para poder revisar y profundizar su material en el libro de texto. Muchísimas gracias.